Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Están contentos? Que vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar una serie bien importante. Bueno, todas son importantes. Y esta serie se llama La agonía sobre la cruz. Esta serie se va a llamar La agonía sobre la cruz y consta de varios domingos. Es bien importante estudiar esto. Estamos a 18 de febrero del 2024 en la congregación de las Mitras para las personas que nos vean por YouTube. Bueno, vamos a ver este tema, hermanos, bien importante. ¿Qué significa la cruz? ¿Significa el madero o qué significa? En el transcurso de esta serie vamos a analizar lo que significa la cruz y como una breve introducción les voy a decir que la cruz, nosotros no nos referimos a la cruz de madera o lo que sea, a lo que significa ahí físicamente, sino que la cruz es una sinécdoque. Ya les expliqué varios domingos anteriores que es lo que es una sinécdoque. O sea, se describe una sola cosa por el todo. Ya lo dijimos. Entonces, la cruz, fíjense bien, la cruz es el mensaje o doctrina de lo que ha hecho Dios por el pecador en la cruz por la muerte de Cristo. O sea que la cruz para nosotros es el mensaje o doctrina de lo que ha hecho Dios por el pecador en la cruz por la muerte de Cristo. Para nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo de las Mitras, no se considera importante la forma que tuvo la cruz, porque ahorita en el transcurso de este estudio vamos a ver cómo era la cruz en la cual los romanos usaban para los reos, para crucificarlos. Pero ¿cómo se conoce la cruz en la Biblia? Eso lo vamos a ver como en el cuarto domingo, si Dios quiere. Fíjense bien, la cruz se conoce en la Biblia como el poder de Dios. Y la palabra cruz significa el Evangelio. Fíjense bien, otra vez. La cruz se conoce en la Biblia como el poder de Dios. ¿En dónde me baso? En 1 Corintios 1:18, que dice, porque la palabra de la cruz, fíjense bien, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En resumen, la palabra cruz es poder de Dios, lo está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. O sea, la palabra cruz es poder de Dios. Otra vez, la palabra cruz es poder de Dios, lo está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, porque dice que para los que no son cristianos es locura, se refería a los griegos, es locura, pero los que se salvan para nosotros es poder de Dios. ¿Y qué dice Romanos 1:16 de memoria? Ya no lo sabemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, fíjense bien, 1 Corintios 1:18, Romanos 1:16, júntenlos. Entonces, palabra de la cruz, la palabra de la cruz es poder de Dios y es el Evangelio. Fíjense cómo queda. Entonces, para nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo de las Mitras, la palabra cruz es el mensaje o doctrina de lo que ha hecho Dios por el pecador en la cruz por la muerte de Cristo. Así es. No consideramos la forma de la cruz, porque los testigos de Jehová están diciendo que era un palo vertical y así crucificaron a Cristo, ¿no? A Jesús en un palo vertical. Lo vamos a demostrar que no es cierto, ¿ves? Porque la parte horizontal que cargaban realmente los reos en aquellos tiempos era una parte horizontal y se llama patíbulo, el patíbulo de la cruz. Y vamos a ver todo eso en este estudio. Entonces vamos a empezar. Mire, vamos a ver la introducción. Ustedes están viendo ahí un pequeño video
de lo que es el patíbulo, de lo que es el Gólgota, de lo que es el Gólgota. Ahí lo están viendo. Y están viendo también a una persona que se va caminando ahí y que trae la parte horizontal, que es el patíbulo. Dice, hace casi 2000 años en Jerusalén, sabemos que justo fuera de la puerta de Damasco, en la muralla norte de la ciudad, se encuentra un montículo que tiene el aspecto de una calavera. Y justo en ese lugar, reunidos al pie de la cruz, había una gran multitud curiosa y morbosa. También vamos a ver en este estudio las actitudes de los que presenciaron la crucifixión de Jesús. Ahí había gente morbosa que le decía, bájate de la cruz, pues no, que tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Había gobernantes que se estaban burlando, estaban los 4 soldados, estaba el centurión, estaban los gobernantes que se estaban burlando de él. Entonces, fíjense bien, hermanos, también estaban ahí en esa cruz, en el monte Calvario, los gobernantes judíos que querían asegurarse de crucificar a Cristo. Los gobernantes estaban ahí para atestiguar que realmente se crucificara a Cristo. Los soldados romanos que cumplían con su trabajo, a ellos no les interesaba nada, nomás cumplían con su trabajo. ¿Ellos qué hicieron? Ellos lo que querían era beneficio personal, se repartieron sus vestiduras, eso es lo que hicieron. Y los ladrones que se estaban burlando, uno de ellos y el otro no, uno de ellos, el ladrón impenitente, que se burlaba, dice, pues no, que tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Así decía el ladrón impenitente. Acuérdense que estaba el ladrón impenitente y estaba también el otro ladrón, el que sí se convirtió. Acuérdense. Todos ellos, hermanos, desafiaban a Jesús diciéndole, ¿y dónde lo vemos esto? En Mateo 27:42. Decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. O sea, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Es lo que estaban diciendo los que estaban ahí junto a la cruz, que eran los gobernantes, los morbosos, los curiosos, como también ahorita en la actualidad vamos a ver eso, que hay morbosos, curiosos, que nomás están burlando de la cruz, pero no se arrepienten. Ese es el punto que vamos a analizar posteriormente, hermano. Entonces pasamos a esta otra diapositiva. Dice, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiese decidido bajarse de la cruz? Ahí están ustedes viendo una animación que hice ahí. ¿Ustedes creen que se pudiera haber bajado Jesús? Sí. Jesús tenía todo el poder, hermanos. Él tenía a su mando legiones de ángeles que si él quería, los mandaba a llamar. Y si él quería, se bajaba y mataba a todos. ¿Ves? Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz? En Mateo 27:40 dice, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque ahí estaban, hermanos, los desafiantes. Estaban, como les dije, miren, ahí pueden ver todos los que estaban supervisando que realmente fueran crucificados Jesús, que eran los gobernantes. Ahí estaban ahí al pie de la cruz. Eran los desafiantes que estaban junto a la cruz y decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, ¿qué hubiera pasado o sucedido si se hubiera bajado de la cruz Jesús? Vamos a ver, en resumen, cuál es la respuesta. Miren, hermanos, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, para empezar, no habría reconciliación con Dios. Número uno, si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz, no hubiera habido reconciliación con Dios. No hubiéramos hecho las paces, todos hubiéramos ido al infierno. No se cumpliría el propósito eterno de Dios y no habría redención para el hombre, para empezar. Eso es lo que hubiera pasado. Vamos a ver otro efecto que hubiera pasado. Todas las enseñanzas, los milagros realizados y el amor que mostró Jesús se perderían. O sea, todas las enseñanzas de Jesús, los milagros que realizó y el amor que mostró se perderían.
venía. Ese es el punto. Todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes a su venida, lo que dijo Isaías, todos los profetas, no se habrían cumplido, y la esperanza que Israel buscó habría resultado inútil. Eso es el otro punto. El otro punto que podemos analizar es que el nacimiento de Jesús de la Virgen habría sido en vano. O sea, el nacimiento de la Virgen, de Jesús de la Virgen, había sido en vano. Otro punto que podemos resumir aquí: si Cristo hubiera decidido llamar a sus legiones de ángeles para que lo desclavaran y lo libraran de la cruz, entonces absolutamente todas las personas sin excepción que existieron y existen en el mundo hubieran sido condenadas al infierno. Para empezar, porque no hubiera habido reconciliación. Y las lágrimas que lloró Jesús cuando estuvo en el huerto de Getsemaní se hubieran convertido en una terrible mentira. Eso es lo que hubiera pasado. ¿Por qué les digo que Jesús sí hubiera podido descender de la cruz? Porque Jesús poseía todos los poderes de la deidad, hermanos. Él era la deidad. Jesús es Dios, ya lo hemos analizado anteriormente. Miren, ahí ustedes pueden ver a Jesús, Malco y Simón Pedro. Es cuando ya lo iban a arrestar a Jesús. Acuérdense que los apóstoles parece que eran dos los que andaban siempre armados, traían espada. Uno de ellos era Simón Pedro. Entonces, cuando ya lo iban a arrestar a Jesús, Simón Pedro le cortó la oreja a Malco. Entonces, Malco, y Jesús se la volvió a poner, a pegar. Y ese es el último milagro que hizo Jesús. Mire, Simón Pedro le dijo Jesús: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 52 al 53. Entonces, Jesús tenía todo el poder, si Él quería. Entonces, el último milagro que hizo Jesús antes de su crucifixión se produjo en un ambiente de tensión y violencia. Ustedes saben cómo era el apóstol Pedro, y andaban armados, y siempre lo andaban cuidando a Jesús. Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera decidido bajarse de la cruz? Para concluir, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, no habría reconciliación con Dios, no se cumpliría el propósito eterno de Dios y no habría redención del hombre. Para que se nos quede bien claro, en este curso que vamos a llevar, que se llama La agonía sobre la cruz. Pero vamos ahora, como parte de este estudio, les voy a hacer el relato, en resumen, de lo que pasó de la crucifixión de Jesús. Vamos a ver el relato porque tenemos que irnos adentrando en este tema. Mire, la crucifixión, para empezar, era una forma común de castigo entre las naciones paganas en tiempos antiguos. O sea que era una forma común de castigo. No se conoce con seguridad si lo usaban o no los antiguos judíos. Pero las modalidades de pena capital, según la ley mosaica, y ustedes lo deben de saber porque el hermano Antonio está dando el Antiguo Testamento, eran varias modalidades de castigo que usaban en el Antiguo Testamento los judíos. En Éxodo 20 dice que era a espada. Podían ellos usar espada para castigar y matar a los que infringían la ley del Antiguo Testamento. El estrangulamiento, el fuego en Levíticos 20 y la lapidación. ¿Qué es la lapidación? A pedradas, ¿verdad? Morían a pedradas como Esteban. Entonces, otra vez en resumen, lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que morían a espada. 1, estrangulamiento. 2, 3, fuego. Y 4, lapidación. Pero como ellos estaban dominados en esa época, cuando estaba Jesús, por los romanos usaban ese método, el método de la crucifixión por medio
del patíbulo, que es la parte horizontal, y la parte vertical, y los azotaban. Mucho de eso tenía que ver que los romanos querían que fueran públicas las ejecuciones, para que no hubiera, ¿cómo se dice?, sublevación, porque ellos temían que también los judíos se podían sublevar, y como los romanos eran los que dominaban, dicen, no, pues ahorita voy a usar ese castigo público para que no haya gente que se me sublevara, ¿ves? Entonces por eso usaban ellos y lo aplicaban. Entonces ese es el punto, hermanos, ese es lo que se usaba. Mire, la crucifixión, fíjese cómo se consideraba la crucifixión. Se consideraba como la forma más horrible de muerte, hermano. Era la forma más horrible de muerte, porque ahí duraban días, ahí muriendo lentamente, dice. Y para un judío sería aún más horrorosa por causa de la maldición de Deuteronomio 21:23. Fíjense bien. Apréndanselo de memoria. Deuteronomio 21:23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito, otra vez, maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, que para los judíos, por eso era muy horripilante tener esa muerte, porque para ellos, al que crucificaban, era maldito. ¿Por qué creen que a Jesús lo tuvieron que bajar? Para que no pasara la noche ahí, porque iba a ser maldito. Lo fueron a rescatar antes de que pasara la noche. ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Por ese texto, hermanos, por Deuteronomio 21:23, otra vez dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Por eso era maldito. Era una forma de exponerlos ante la sociedad, y era una forma de humillación extrema. Sí. O sea, era algo humillante. Era humillante, y más para ellos, ¿verdad? Porque acuérdate que ellos seguían la ley de Moisés, y ahí estaba en ese texto que era maldito, ¿ves? Y aparte, como les digo, los romanos usaban eso también para poner un ejemplo de que no hubiera sublevaciones. Acuérdense de Barrabás y todos esos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Ok, continuamos. Mire, este castigo de la crucifixión empezaba, fíjense cómo empezaba. Sometían al reo a azotes. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sus azotes tuvieron lugar antes de que se dictara sentencia, y fueron infligidos por los ayudantes de Pilato, con el propósito probablemente de producir piedad y evitar una demanda de castigo adicional. Acuérdense que Pilato no estaba de acuerdo con que lo crucificara la gente, por eso se lavó las manos. Entonces él le ordenaba que lo latigaran antes de que lo crucificaran, para ver si la gente se condolía y lo perdonaban. ¿Ves? Entonces por eso quería producir piedad y evitar una demanda de castigo adicional, que no lo crucificaran. ¿Ves? O sea, Pilato estaba a favor, pero pues no podía contra el pueblo, con los mismos judíos. Así es, hermanos. Entonces, la persona condenada, fíjese bien, por eso estoy poniendo el dibujito enseguida, cargaba su propia, yo le puse cruz, pero es el patíbulo, al lugar de ejecución, que estaba fuera de la ciudad, en algún lugar visible para este propósito. Antes de ser clavado a la cruz, se le daba un cuenco medicinal, o sea, un hisopo, con vinagre mezclado con hiel y mirra. O sea, era una especie de anestesia para que aguantara. Por eso le daban a los soldados eso. Y otro morboso curioso que también le dio eso, ahí que estaba al pie de la cruz, con el propósito de aliviar las dolorosas punzadas que iba a sufrir. Entonces, esa era la costumbre, hermano. Dice bien, ahí estoy poniendo otro GIF, o sea, pues no para que estén ahí en la jugada de cómo era ahí la cosa. Dice bien,
nuestro Señor rechazó ese hisopo o cuenca o ese anestésico para que sus sentidos pudieran estar lúcidos. Y eso lo vemos en Mateo 27:34. Una esponja de vinagre, es lo que usaban, agrio vino, bebida común de los soldados romanos, puesta sobre un tallo de hisopo que ofrecido nuestro Señor con desdeñosa piedad. Bueno, entonces querían aliviar la agonía. Y ahí están los textos de apoyo. Dice Mateo 27:34, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Nomás lo probó, pero no lo quiso beber. Fíjense bien. Y dice, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Ese era un curioso, como los que hay aquí, o morbosos, que nomás ven, pero no creen, no se arrepienten. Entonces, vamos a ver ese análisis de los morbosos, de los curiosos, de los que nomás están viendo la cruz, ¿ves? Y vamos a ver cuál es la aplicación en la iglesia de Cristo. Entonces, uno de ellos era un curioso que estaba ahí al pie de la cruz. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Ahí está en Lucas 23:36. Tanto los curiosos como los soldados lo escarnecían. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Ok? Entonces era lo que le querían dar. Mire, fíjese bien, los relatos presentados de la crucifixión de nuestro Señor, fíjese bien, hermano, están en completo acuerdo con las costumbres y prácticas de los romanos en tales casos. Fue crucificado. Vamos a ver quién estaba ahí con ellos, con Jesús y los dos. Estaba crucificado entre dos criminales. Uno que fue ladrón impenitente. Ladrón impenitente quiere decir que ese se burló. Dijo, pues ahora sálvanos, pues no que tú eres el Hijo de Dios. Sálvanos a nosotros también. Y estaba el ladrón arrepentido, que es el ejemplo que se debe seguir. Estaban dos criminales. Y estaba observado por un pelotón de 4 soldados. Había 4 soldados con su centurión. La rotura de piernas, hermanos, acuérdense, la rotura de piernas del crucificado pretendía acelerar la muerte y sacarnos de esa miseria. Pero la inusual rapidez de la muerte de nuestro Señor se debió a sus sufrimientos previos y su gran angustia mental. La omisión de la ruptura de sus piernas fue el cumplimiento de un símbolo. Eso lo vemos en Éxodo 12:46. O sea, a Jesús no le rompieron las piernas, fíjense bien. A todos los demás que se crucificaban para acelerar la muerte, los soldados a golpes, a batazos o como sea, le rompían las piernas. A Jesús no, porque se tenía que cumplir la profecía de Éxodo 12:46, como lo vamos a ver. Él murió literalmente de una ruptura del corazón, y de ahí el flujo de sangre y agua procedente de la herida infligida por la lanza del soldado. Nuestro Señor pronunció palabras, es otra cosa bien importante que se nos debe quedar en la mente. Pronunció palabras memorables desde la cruz como: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y la otra le dijo al ladrón arrepentido: ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la otra, cuando expiró, consumado es. Entonces, los textos de apoyo, muy importantes. Éxodo 12:46 dice: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Es el apoyo donde se está diciendo para que Jesús no le hubieran quebrado las piernas. Éxodo 12:46. ¿Ves? Y los otros textos que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día del reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. O sea, a nosotros, pero a los otros dos que estaban con Jesús.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí está la causa de la muerte. Entonces, hermanos, esa es la narrativa breve de lo que pasó hace más de 2000 años. Ok, continuamos. Bueno, ok, hermanos, entonces aquí ya dimos una breve introducción. Miren, esta serie va a consistir de... Esta es la primera parte. Vamos a ver el significado de la cruz. Ya vimos ahorita de cómo se conoce la cruz en la Biblia. ¿Verdad? ¿Ya se acuerdan ahorita de lo que les dije? Poder de Dios y evangelio. ¿Cómo se conoce la cruz en la Biblia? Como el poder de Dios y como el evangelio. Eso es lo que nos debe interesar. También es un símbolo de vergüenza y significa una actitud de autoservicio. Pero ahorita vamos a ver los significados generales. Dice, la palabra cruz de Juan 19:17 es stauros en original griego. O sea, si ustedes analizan Juan 19:17 y ven en griego como que de dónde proviene la palabra cruz, es stauros. Entonces, y dice, y él cargando su cruz salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahí están viendo un video actual, real, de cómo está ahorita, ahí donde fue crucificado Jesús, que se llama en hebreo Gólgota, y en español la calavera. Entonces, pero miren, hermanos, al cristiano debe importarle el mensaje que dio Dios al pecador en el entorno de la cruz y no la forma de la cruz. Ok, entonces a nosotros nos interesa el mensaje que dio Dios en el entorno de donde se desarrolló la crucifixión. Pero ya analizado básicamente qué es la cruz, es una estaca o poste enterrado en su posición vertical, un poste en su posición vertical. Eso es lo básico, así para entenderlo. Ahora, lo literal, es un poste vertical enterrado o cruz usado para aplicar la pena de muerte o pena capital. Ese es el otro significado literal. Ese es el significado literal. El básico es un poste enterrado, es lo que usaban los romanos. Hagan un pozo y entierren un pedazo de tronco ahí. Y la otra, lo figurado. Lo figurado, el significado figurado, hermanos, es la exposición a la muerte, para que lo vieran. ¿Ves? En público, como un autosacrificio. Y la otra, la relevante para nosotros, es la que estoy repitiendo ahorita, que es el poder de Dios, o que es el evangelio. La trascendental relevante es que cruz, otra vez, es el mensaje o doctrina de lo que ha hecho Dios por el pecador en la cruz, por la muerte de Cristo. Para nosotros en la Iglesia de Cristo de las Mitras no se considera importante la forma que tuvo la cruz, sino lo relevante o trascendental es que es el mensaje o doctrina de lo que ha hecho Dios por el pecador en la cruz, por la muerte de Cristo. Eso es lo que se nos debe quedar. Entonces, ok, entonces pasamos, ahí están viendo ustedes el stauron, que significa en griego, ¿verdad? Y ahí ven ahí a una persona ahí, con el patíbulo de la cruz, ahí lo estoy poniendo. Miren, continuamos. Vamos a ver cuál es la forma de la cruz en la cual Cristo murió. ¿Cuál es la forma? Estamos analizando. Este es un estudio. Ok, miren. La barra transversal era cargada al lugar por la víctima. La barra transversal es la horizontal, ¿verdad? Y se le llama patíbulo. Ahí podemos ver. Y la parte vertical se llama estaca. La parte vertical medía como de 1.5 a 1.8 metros el patíbulo. Y la altura era máximo 2.4 metros. Fíjense bien. Ahora observen cómo era. Tenía un descansito en la parte de abajo. Era un banco o descanso.
Y aparte, a Jesús le pusieron un letrero con la inscripción para mostrar el delito capital de la víctima, ¿verdad? Acuérdense que decía Jesús Nazareno, no sé si recuerdan qué más decía ahí. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Dice Jesús Nazareno, tan en griego ahí. Bueno, ok. La otra, el banco, ¿para qué creen que era el banco? Para que descansara, ¿verdad? Los pies. No, era para prolongar su agonía, hermanos. Dice bien. El banco no era para la comodidad de la víctima, sino para prolongar su agonía. Fíjate bien, o sea, hasta dónde llegaba. Entonces Jesús fue probablemente crucificado en una cruz de tipo tau minúscula. Porque había, si ustedes ven en la parte inferior derecha, ven tres crucecitas. ¿Sí? Está la tau mayúscula, la tau minúscula y la tipo árbol con ramas. Así era como usaban las tres cruces romanas que usaba el ejército romano en el siglo I. Entonces sí entendieron cuál era la forma de la cruz en la cual Cristo murió y las medidas que tenía y su banquito, que no era para comodidad de la víctima, sino era para prolongar su agonía. Entonces ese es el punto, hermano. Entonces, continuamos. Mire, número 1, el castigo de la crucifixión. El castigo de la crucifixión procede de Persia, hermano. Fíjense los persas cómo inventaban cosas, de ahí nace todo. De ahí nacen los estudios anteriores que hemos visto de las vírgenes y todo. Dice, el castigo de la crucifixión procede de Persia. Fue aceptado por los cartagineses y los romanos, porque los romanos era el imperio que dominaba en aquel tiempo y andaban por toda esa parte, por todas esas regiones. Era la forma de morir más despreciable y se aplicó sobre todo a los esclavos. Número 2, el instrumento que servía para matar podía ser un palo vertical solo o un palo vertical con una viga horizontal formando la cruz donde se ataban los condenados a muerte. Fíjese bien. Número 3, en el Antiguo Testamento no se conocía la crucifixión. Ahorita vimos al principio que había ¿qué? Estrangulamiento, lapidación, ¿cuál otra? Fuego, ¿cuál otra? Espada. ¿Cuál? Espada. Otra vez, espada, fuego, lapidación y estrangulamiento. No se conocía la crucifixión. Entonces, porque era el Antiguo Testamento, hasta que los romanos empezaron a dominar a los judíos, es cuando metieron eso, lo de la crucifixión. Entonces, en el Antiguo Testamento no se conocía la crucifixión, sin embargo, se colgaban los cadáveres para aumentar su ignominia. O sea, después de que los apedreaban y los lapidaban, los iban a colgar. ¿Ves? Dice, se colgaban los cadáveres para aumentar su ignominia. Ya los habían matado a pedradas. Por ejemplo, a los que cometían adulterio, o la mujer o el hombre, los agarraban los lapidaban, es decir, lapidaban si eran pedradas. Entonces, ya que estaban muertos, los colgaban para aumentar su ignominia. Después de apedrear a un condenado a muerte, se le colgaba de un árbol. Vamos a ver los textos. Deuteronomio 21:21 dice: entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. O sea, era lo que usaban los judíos. Y lo dice en Génesis 40:19: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ahí podemos ver nosotros a mero arriba en la parte derecha cómo creen los testigos de Jehová, que eran un palo vertical así. Ahorita lo vamos a analizar. Y abajo podemos ver ahí a Judas, que si ustedes analizan Judas, unos dicen que se ahorcó, hay el mismo texto, y luego otros dicen que se le abrieron las entrañas y cayó en el piso. Acuérdense que hay dos versiones, afirmaciones ahí.
Y era lo que usaban ellos. Ok, entonces, ese es el castigo de la crucifixión. Ahí vamos. Antes de entrar a eso, miren, continuamos. Dice, vamos a ver aquí, dice en Juan 19:13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Aquí vamos a ver ahorita, a continuación de esto, si ya alcanzamos, ¿sí? Vamos a ver un análisis del recorrido que hizo Jesús desde que entró a Jerusalén en el burrito hasta su muerte. Vamos a ver la distancia que recorrió, los puntos por donde pasó. Y uno de esos puntos por donde pasó se llama Gabata. Entonces Gabata es una plataforma altita de 1 metro más o menos de alto, y era donde se colocaba Pilato y de ahí juzgaba. Entonces de Gabata a la crucifixión no pasa de 600 metros, eso es lo que vamos a analizar. Entonces, para que se les quede bien, Gabata quiere decir enlosado o empedrado. Por eso Juan 19:13 dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, y en hebreo que quiere decir Gabata. Gabata es un sitio elevado, era una plataforma levantada donde se sentaba Pilato a juzgar. Los arqueólogos la han identificado con la construcción romana que forma el patio de la Torre de Antonia. Entonces estamos en un estudio y estamos viendo cómo estaba el análisis y cómo estaba ahí el recorrido que va a hacer Jesús. Entonces ahí está una flechita indicando dónde está Gabata, y ahí se sentaba Pilato. Entonces, ¿por qué digo Gabata y por qué me interesa? Porque vamos a ver que desde ahí empezó Jesús a caminar para llegar al monte Calvario o al Gólgota. ¿Cuántos metros hay? Es lo que vamos a ver. Entonces, continuamos. Ok, vamos a ver aquí. Miren, vamos a ver aquí un análisis, a ver si lo podemos ver. Yo no me sé muy bien los colores, pero ahí me van a ayudar. A ver. Fíjese bien. Es el recorrido de Jesús desde su entrada triunfal hasta su muerte. ¿Sí? Recorrido de Jesús desde su entrada triunfal hasta su muerte. Si ustedes pueden ver, a ver si no se me va. Pueden ver el 1. El 1 está arriba del burrito. Bueno, fíjense bien. La parte delineada que está ahí es donde está todos los puntos que recorrió Jesús. Si ustedes pueden ver ahí, está el burrito y está el número 1. Entonces, el número 1 es la entrada triunfal de Jesús. Entra Jesús ahí. A ver, es color azul, ¿no? Es azul. Es azul. Bueno, entra el color azul en el burrito. Llega al templo. Al templo. Ahí dice número 2. ¿Sí lo están viendo? Sí. Están viendo la parte azul. Dice templo ahí y es el número 2. ¿Se fijan? Sí. Sigue con la parte azul. Llega al templo y sigue y sale. Sale al número 3, que es Betania. Acuérdense que se va para Betania. Su regreso a Betania. Eso lo deben de saber si somos miembros de la Iglesia de Cristo. Es bien importante porque estamos hablando de Jesús. Entonces llega a Betania. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces el 1, el 2 y el 3 es la entrada triunfal de Jesús y su regreso a Betania. Okay. Ahora, fíjense bien, hermanos, vamos a pasar del 3, ya está en la parte, no le quiero picar aquí porque el dedo está muy gordo y el pico se mueve. Entonces, del 3 va por uno que es color verde. ¿Qué color es el del 3? Del 3 baja. ¿Dónde está el 4? Ahí. Igual azul. ¿Dónde está el 4, hermano? Ahí, mira, ese colorcito, ¿qué color es? Está abajo. Ese es rojo. ¿Es rojo este? Ajá. Bueno, mira, aquí se viene. Y llega al aposento alto, porque acuérdense que iba a celebrar él la última cena.
¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué lo están viendo, Nora? Con ustedes que ven mejor. Sale de Betania, de donde está el 3, y la parte exterior de las flechitas, viniendo desde Betania, ¿sí lo están viendo? Sí. Sube y llega al número 4. Mira, fíjate bien, es el aposento alto. Mira. Ahí está. Aquí dice aposento alto, aquí así. Viene desde acá, desde Betania, llega al aposento alto. Ahí está. Ahí hace la última cena, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Por la flechita de arriba se regresa. ¿Qué color es este, Lucas? Ese es cafecito, Café, gris, sí. algo así. Y se va a Getsemaní, se va a orar. ¿Se fijan? Desde Betania, ahí durmió, hizo su entrada triunfal. Y llegó, se regresa a Betania. Después de Betania, pasa al aposento alto, el número 4. Ya que celebren la mesa, él se va a orar a Getsemaní, que es en el monte de los olivos. Ese de memoria, se deben saber eso. Ahí está, mira. Ahí tengo una carita aquí, mira. Aquí dice Getsemaní número 5, monte de los olivos. Bien importante el monte de los olivos. Ahí sucedieron varias cosas. Entonces, ya que está en el monte de los olivos, es el 5. Ahí lo arrestan, hermano. ¿Se fijan? Mira, fíjense bien. Getsemaní, aquí está, en el monte de los olivos. Ahí es cuando llegan a arrestarlo, es cuando Pedro le corta la oreja a Marco. Y este amarillo, este color sí me lo sé. Este amarillo ahí lo arresta, mira. ¿Se fijan? Sí. Amarillo. Y va a dar aquí hacia este punto. Al 6. Es donde está el sumo sacerdote Caifás. Ahí. Fíjense todo lo que recorrió. Lo amarillito. Sí. De Getsemaní lo arrestan. Se viene a donde está el sumo sacerdote Caifás. Y de ahí se va. Se va hasta el amarillito. Aquí llega con Pilatos, el número 7. ¿Se fijan? El número 7 llega con Pilatos. Aquí es donde está la gravata que dicen, aquí está, no es que la puse aquí arriba. Y de aquí, del número 7, sigue. Y llega al Gólgota. ¿No? ¿Sí le captaron? Porque es la hermana que porque es una curva. Sí. Sube y baja. Sí, o sea, es que son puestas, hermano. Acuérdense que todo el, ¿cómo se dice? El conjunto de habitaciones que hay ahí estaba el templo y había la puerta norte, la puerta, tiene varios títulos, ahí lo tengo, no que no alcanzo a ver. También hay que, nosotros no visualizamos, pero por ejemplo Jerusalén, si tú lo ves, ahorita y siempre, ahí del Monte de los Olivos a Jerusalén, no es un camino plano, ahí no está el torrente de Cedrón. Sí. Ahí es una Son cañadas. por eso se llama monte. Sí, porque si tú lo ves así, dices, no está plano. La ciudad, no. O sea, incluso el día de hoy vas y es un cerro. Son cerritos, no muy altos, ¿verdad? Pero sí son muy altos, pero sí son. Así es. Exacto. De hecho, ¿te acuerdas de ahí Gaena que Jesús hacía mucha referencia? Sí. Era como el basurero de la ciudad y era un pozo donde tiraban la basura y la estaban quemando siempre. Sí. Entonces, eso nos ayuda a visualizar, porque está en una colina. Es una colina. Sí. No, hay muchas teorías del Monte de los Olivos. Hay otro estudio que tengo de ese de cómo llegaba, cómo se va el espíritu al Hades. Y dicen que dicen los judíos, lo que dice el Talmud del Monte de los Olivos, muy importante. Ok, hermanos. Entonces, más o menos, aquí estamos viendo 8 puntos. Número 1, la entrada triunfal de Jesús. Ya para resumir este punto. Número 2, donde está el templo. Número 3, donde regresa a Betania. Después se va a la última cena, que es el 4. Y luego al 5, que es el Getsemaní. Y luego la comparecencia ante el sumo sacerdote en el 6, y en el 7 está el juicio que se va ahí con Pilato, que está Gabata, que es la plataforma. Y luego de ahí se va ¿a dónde? Al Gólgota. Miren, hermano, de Getsemaní al Gólgota, haciendo un recorrido
donde lo arrestan, hasta donde va él recorre 1.5 kilómetros, ¿sí? 1.5 kilómetros, pero lo hace en etapas. Y del Gabata al Gólgota son 594 metros. Ok, hermano, me faltan 5 minutos. Y ahí continuamos. No sé si quieren ver esto porque quería discutirles otro punto. Pero vamos a ver esto. Dice, las referencias bíblicas a la muerte de Jesús indican que Él murió en la cruz y no en una estaca o palo vertical sin el travesaño o patíbulo como lo aseguran los testigos de la atalaya, los TJs. Ellos dicen que Jesús murió en un palo vertical. Entonces ahí yo les represento en el lado izquierdo cómo está la cruz y en el lado derecho cómo consideran los TJ. TJ quiere decir testigos de Jehová. IDC, Iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, la palabra cruz viene de establón, ya lo vimos ahorita, un palo o estaca. De esto los testigos de la atalaya argumentan que no había una pieza transversal, o sea, el patíbulo de la cruz es la pieza transversal o horizontal. Pero Tomás dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, dando a entender que cada mano fue clavada a la pieza transversal. Pues si las manos se hubieran clavado al palo perpendicular, solo un clavo se habría requerido. Porque por eso Tomás dio las manos. Entonces, Juan 20:25 le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces, muestran que Jesús se vio obligado a seguir la práctica de llevar el estaurón al Gólgota, la cual fue una práctica romana de la víctima para llevar el travesaño o patíbulo al sitio de la ejecución. Ese es el punto, hermanos. Y Juan 19, 16 al 17. Así que entonces Pilato entregó a Jesús a los principales sacerdotes para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz, que en este caso se refiere al patíbulo, y él llevaba nomás la parte horizontal, se llama el autor, bueno, se dice en griego, salió al lugar llamado la calavera. Este es un texto decisivo y es uno que casi nunca se menciona en las discusiones sobre la cruz en la literatura del Watchtower. El Watchtower quiere decir los testigos de la atalaya, la torre observadora. Pero es muy importante porque se trata de una referencia explícita sobre la práctica romana de cargar el patíbulo. Así es como los romanos le decían a sus reos o prisioneros. En ninguna parte de las fuentes antiguas, jamás en la vida, un prisionero es descrito arrastrando el poste vertical como le representan todas las figuras católicas que representan a Jesús de rubio y con narices bonitas y todo eso, pelo largo y todo. Así no eran. Entonces, y le ponen una cruz donde está Simón de Sirene, el que le ayuda y todo eso. Entonces, esa ya es otra cuestión. Miren, hermanos. Ok, ahorita ya para terminar, un minuto, vamos a continuar con ese estudio tan largo, va a ser como 6-7 domingos. Miren, ahorita va a pasar, hermano Alberto, vamos a hacer esto. Aquí tengo yo una hojita con preguntas. Este curso es un curso que vamos a ver. Se llama La agonía sobre la cruz. Son 43 preguntas. Les voy a dar las puras preguntas. Vamos a hacer cuadrillas o grupos. Por ejemplo, vamos a ver la hermana Rafaela, la doctora, y se junta con otra hermana, hace el grupo 1. Entonces ella, en su casa, van a contestar estas preguntas. Y estas preguntas traen el texto y de ahí van a sacar la conclusión. Hay otras que no traen el texto. Y así lo vamos a hacer con los varones. Va a ser cuadrillas. Entonces, y ustedes júntense con la cuadrilla que quieran o si quieren individual. El hermano Alberto va a repartir, trae 10, 11, 12 hojas. Ahora, esto lo vamos a estar viendo aquí. El próximo domingo, si Dios quiere, tráiganse las hojitas y tráiganse un lápiz. Fíjense bien, si no traen lápiz no vale. Necesitamos que traigan un lápiz. Porque si les doy las hojitas con las respuestas, las rompen y ahí las dejan, yo he visto. Entonces tráiganse un lápiz y no les voy a dar yo respuestas visuales acá, sino que se las voy a dictar verbalmente. Vamos a contestar 5 preguntas cada domingo. Por ejemplo, la primera, ¿predicó Pablo ese trozo de madera que es la cruz
¿Y qué figura retórica empleó para narrarlo? ¿Qué les dije? ¿La cineto o qué? ¿Y Pablo usó ese cruz? Pues no, ¿verdad? Y le vamos a dar la respuesta. Ahora, la segunda. ¿Cuál es la definición trascendental relevante de la palabra cruz para el cristiano? Se las acabo de dar ahorita, que es el mensaje o doctrina. Y la tercera, ¿cómo se conoce la cruz en la Biblia? ¿Ves? Entonces, para que ustedes me ayuden, y ustedes se ayuden, porque yo ya me la sé, tráiganse la hojita, aquí atrásito, hacen el acordeón, tráiganse una pluma delgadita, a esta hermana Carmen, todo, y aquí ven la 1, la respuesta, la 2, la respuesta. Y así ustedes al finalizar las semanas, ya se saben todo sobre la cruz. Y este es el curso que van a probar, ¿verdad? Ese es el curso. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, pues procede porque ya se me acabó el tiempo. Así le vamos a hacer. El próximo domingo vamos a contestar las 5 primeras. Tráiganse el lápiz y van a apuntarle aquí lo que yo les dije. Así le hacía el hermano Samuel, porque no había otra. Porque si no tiraban las hojitas y las dejaban en la calle. Y vamos a hacer por cráneo. Cráneo quiere decir por cabeza. Yo les voy a preguntar si trajeron lápiz y todo, y aquí les vamos a contestar. Ok, hermanos. Entonces ya nomás repartimos eso y terminamos.